A lo largo de la mañana venimos escuchando distintas voces acerca del punto crítico que tiene hoy por delante el plan Milei. ¿Qué pasa con la falta de dólares? ¿Qué pasa con la falta de acumulación de reservas? Si bien consiguió salir de el peor mes que tuvo en ese sentido, que fue el mes de julio, hubo una cierta recuperación en agosto. Está claro que la acumulación de divisas en el Banco Central no es la suficiente para poder cumplir con uno de sus objetivos más prioritarios, que es unificar el tipo de cambio, es decir, salir del cepo. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, como lo hicimos a lo largo de la mañana, ahora con Natalia Motil, directora de la Fundación Libertad Humana, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasa? ¿En qué punto está el plan Milei? ¿Cómo sigue adelante con la mayoría de las canillas para recibir dólares prácticamente cerradas o con mucha dificultad para que lleguen esas divisas? Efectivamente, bueno, estamos entrando en el segundo semestre que sabíamos que iba a ser bastante complicado por una cuestión de estacionalidad en el cual el sector agroexportador liquida menos en Ujú. divisas, además hay un efecto precio negativo porque los precios de las commodities, como en el caso de la soja, empieza a estabilizarse y además hay un componente especulativo que ante una brecha que todavía persiste entre lo que es lo oficial y lo que es el paralelo, bueno, siempre hay estas prácticas especulativas de decir, bueno, guardo la producción en silo bolsas y espero a poder liquidarla más adelante a un precio mayor. Entonces, todos estos factores están impulsando a que haya, bueno, menos entrada de dólares por el sector agroexportador. Y se le suma también otro componente que también va un poco a presionar, ¿no? En esto de lograr el equilibrio fiscal, que es que van a reducir el impuesto país en 10 puntos y Ujú. recordemos que representa el 6% de la recaudación total, no es un dato menor. Entonces, vamos a ver realmente más allá de que sí hay gastos menores, porque ya no tenés el Ujú. efecto de aguinaldo del mes de julio, y bueno, también es una realidad que el componente de energía que te representó el 40% interanual en el último mes de julio, también a partir del segundo semestre, como ya estamos pasando el invierno, empieza a morigerar ese impacto, entonces vas a tener menos presión en lo que respecta al gasto. Pero bueno, todavía sigue siendo uno de los grandes desafíos a ver si lo va a lograr o no, y más allá de que también es cierto que a partir de los Ujú. meses de septiembre, octubre, los pagos a organismos internacionales van a ser menores. A partir de noviembre y diciembre, estos acumulan alrededor de 3.000 millones de dólares que también van a presionar sobre lo que son las cuentas fiscales en el último bimestre del año. Bien, ahora en ese sentido, y después llega nada menos que enero, con el pago fuertísimo del 9 de enero de capital e intereses de la deuda, pero digo, el gobierno ya de algún modo resignó el objetivo de salir del cepo este año, digamos, el mensaje de Milei diciendo, bueno, con el cepo también podemos crecer, etcétera. Digo, ¿eso es que ya ese objetivo quedó descartado para este año? ¿Considerás eso? Sí, totalmente. Ujú. De hecho, una de las estimaciones que yo hacía siempre es, este año no vamos a salir del cepo. Creo que en el mejor de los escenarios estaríamos hablando de una salida del cepo más cercana al segundo semestre del Ujú. 2025. Todavía la Argentina estamos lejos de, bueno, lograr la acumulación de reservas necesarias para poder salir Bien. del cepo. Recordemos que el cepo es una restricción a la demanda de dólares. Entonces, si vos lo sacás, la realidad es que va a haber muchísima presión en el tipo de cambio y si el Banco Central no tiene dólares puede generar una corrida contra el peso totalmente Ujú. innecesaria que, bueno, desfavorecería todo el No, plan de. y con un impacto sobre la inflación indudable. Ahora, Natalia, sobre todo en términos políticos, yo diría casi la promesa central del gobierno, Milei siempre dice, me votaron para bajar la inflación. Ok, de acuerdo. Yo diría que si hacemos una lista y bajar la inflación es el tema uno, tema dos es salir del cepo. ¿No es contraproducente para su propio posicionamiento político, para su credibilidad ante el mercado, que el objetivo del cepo, de salir del cepo, se demore todavía un año más? No, yo creo que, a ver, sí es cierto que termina siendo un escollo al propio plan, porque la realidad es que la Ujú. Argentina necesita para esas políticas monetarias y fiscales tan contractivas que está llevando adelante, necesita ser apoyada con, bueno, capitales externos. Los capitales externos no van a entrar en tanto y en cuanto
no salgamos del cepo. Entonces Ujú. termina siendo un tiro en el pie al propio gobierno. De hecho, digamos, la recuperación económica va a tardar muchísimo. Yo creo que la gente sí lo va a evaluar en términos de mercado laboral, de actividad económica y por el otro lado también lo que respecta a lo que es la inflación. Entonces, yo creo que, bueno, están tratando de por ahora controlar lo que es la inflación, por eso no están Ujú. saliendo del cepo, pero están resignando muchísimo lo que es la actividad económica, que está afectando gravemente a lo que es el mercado laboral. Y ahí, bueno, puede llegar a ser un arma de doble filo y puede inclusive generar falta de credibilidad al propio electorado. Ujú. Bien, está claro. Con lo cual, ahí sí estás viendo un ingrediente político más riesgoso, si se quiere, en cuanto a que el gobierno no puede cumplir con uno de sus objetivos que parecía centrales. Ahora, al mismo tiempo, hubo un cambio de discurso o un golpe de timón a mitad de camino en cuanto a que el gobierno estuvo mucho tiempo, inclusive en campaña, diciendo tengo los dólares necesarios para salir del cepo, después dijo que los iba a conseguir con el Fondo Monetario, cada tanto aparece la noticia de un préstamo repo, digamos, siempre dijo que iba a conseguir los dólares y un día dijo, bueno, no hace falta tener dólares, podemos crecer con cepo y además lo importante es quitar los pesos. Apareció el discurso del revólver sin balas, etcétera. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un cambio de camino? Digamos, el gobierno torció el rumbo ante la evidencia que no iba a conseguir los dólares. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que uno de los graves problemas que tiene la Argentina es la Ujú. agudización de la crisis de confianza. Entonces, ante este contexto, ya digamos, el frente externo no le quiere apostar a la Argentina únicamente por una parte discursiva y están pidiéndole un poco más. A este gobierno le están pidiendo más que a los Mm. gobiernos anteriores. El organismo internacional, ¿por qué no le quería pedir dar plata a la Argentina? Porque no quería que esa plata se fuera a lo que es el mercado cambiario, es uno de los grandes miedos que se fueran dilapidando con las intervenciones diarias. Y bueno, está esperando a que realmente el plan que actualmente está llevando, que es muy ambicioso por parte del gobierno, sea Ujú. creíble y sea consistente, inclusive con el consenso político. Creo que inclusive si uno habla con no solamente, digamos, organismos internacionales, sino inversionistas, digamos, privados, uno de los grandes miedos es realmente esto es sostenible y esto tiene el apoyo de toda la clase política para decir, bueno, tenemos elecciones en medio término. En caso de que no le llegue a ir bien al gobierno, ¿va a dar marcha atrás a lo que venía haciendo hasta ahora? O bueno, lo va a consolidar. Y para Claro. eso es muy importante que logre cierto consenso con todos los aspectos políticos, que este tipo de políticas se sostengan durante muchísimos años y que no dependan únicamente de una figura política. Creo Bien, que es una de las esos partes. consensos a la vista no están, digamos, sobre todo hay peleas constantes, no solo con la oposición, sino también en el mundo parlamentario, claramente el bloque oficialista está en plena crisis, así que los consensos por ese lado no van a venir. No, totalmente, y por eso va a ser fundamental la selección del próximo año. Yo creo que Ujú. igual hoy están muchos todos, digamos, a ver cómo van. Resultados económicos todavía no estamos viendo muchos, y están todos viendo a ver si conserva Javier Milei el apoyo popular o no. En caso de que lo conserve para el próximo año y que gane las elecciones de medio término, muy probablemente se va a Ujú. generar una reconfiguración política y por ahí va parte del gobierno de concientizar de que lo que Ujú. estamos haciendo no va a tener resultados inmediatos y que si realmente queremos tener un crecimiento sostenible, bueno, vamos a tener que esperar un tiempo más y ajustar. No va a bajar más de esto mientras tengamos cepo, sobre todo. Efectivamente, creo que va a haber un componente bastante inercial, que lo veíamos cerca del 4, del 3,5%. Va a ser un poco más difícil llegar Ujú. al ritmo de crawling peg del 2%. La inflación núcleo se está desacelerando, lo que vemos la inflación mayorista también. La política monetaria tiene un impacto de hasta entre 12 y 24 meses. Entonces, recién vamos Ujú. a verlo, la primera desaceleración fuerte de la inflación a partir del segundo semestre del 2025 y ahí realmente podemos Ujú. decir, bueno, estamos tocando piso o no. Por ahora lo que vemos es, bueno, que hay un componente inercial, que va a haber muchísima volatilidad en los próximos meses, que va a haber un ajuste en los precios relativos hasta que se reacomode esto,
bueno, vamos a estar ahí en un vaivén. Y después la realidad es que lo vamos a sentir en nuestros bolsillos, va a ser Ujú. la última etapa, a partir ya de principios de 2026 que realmente veamos esa recuperación en nuestro poder adquisitivo. Bien, Natalia, veo que abrís varios frentes de bastante desafíos y bastante preocupación, viniendo de un sector de posicionamiento claramente liberal, digamos. Igual estás viendo muchas dificultades. Lo digo sobre todo en función de un discurso a veces excesivamente optimista que se escucha desde el gobierno. No, yo creo que nunca fui partidaria de Ujú. decir, bueno, lo mejor ya está por venir, hemos tocado piso a partir del segundo trimestre. Creo Ok. que la gente tiene que entender que para la herencia que había recibido el actual gobierno, que la verdad Ujú. era importante, estábamos casi al borde de lo que es una hiperinflación, con, bueno, parche sobre parche, una Argentina al borde de lo que es el default, y lo vemos inclusive con el riesgo país que todavía nos cuesta, digamos, bajar ese ritmo. Y bueno, evidentemente el gobierno está haciendo lo que mejor puede y ese tipo de políticas que está aplicando, que vuelvo a repetir, son muy audaces, más con el contexto político que enfrenta la Argentina, que no es igual a la del resto de los países, creo que está haciendo lo mejor que puede, pero va a llevar muchísimo tiempo y hay que recordar que siempre los resultados los vamos a ver a partir del Ujú. segundo año en el mejor de los escenarios. Entonces, obviamente que vamos a tener desafíos en el muy corto plazo, pero me muestro optimista que por lo menos tenemos un gobierno que entiende cuál es el camino y que está haciendo lo mejor posible Ujú. para mantenerse en ese rumbo y no desviarse. Bien, perfecto, Natalia. Muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. Gracias a ustedes. Un beso enorme. Natalia Motil, directora de la Fundación Libertad Humana, me parece muy interesante este punto que destacaba recién conversando con ella. Hay un posicionamiento claramente en el escenario liberal, pero reconocimiento de que hay muchas dificultades por delante. No hay acumulación de dólares a la vista, no hay tampoco posibilidades de abrir el cepo cambiario durante 2024. Natalia Motil ubica ese escenario recién en la segunda mitad de 2025 y, por supuesto, en el camino hay muchas dificultades.